conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. ¿Qué tal, amigos de Contragolpe? Muy buenas noches. Ya me estaba yo tronando los dedos porque llegara Contragolpe, este espacio de absoluta libertad de expresión aquí en Los Ángeles a través de KPFK 90.7 FM Los Ángeles y a través de la internet www.kpfk.org y otras estaciones aquí en el sur de California que se me olvidan, luego se las va a decir allá el señor Benavides, y también los teléfonos para que nos dejen comentarios, porque hace mucho que no dejamos el teléfono. Claro que sí. José, pues apunten ahorita 818-985-2711 a la extensión 606. A ver, repítelo porque pues, los agarraste manejando, los agarraste por ahí. Sí, 818-985-2711, extensión 606. Muy bien, pues aquí estamos en Contragolpe. Vamos a tener en breve a Antonio Atolini del movimiento Yo Soy 132 en una de sus expresiones, pues, la del ITAM. Pero antes les quiero volver a recordar, para entender el presente es importante entender el pasado. Y dicen por ahí que quien controla el pasado, controla el futuro. Por lo tanto, controla el presente. ¿Qué quiero decir con todo este enredo que parece muy cantinflesco? Lean, por favor, el libro de Héctor Díaz Polanco, La cocina del diablo, el fraude del 2006 y los intelectuales. Un fraude que fue negado, que mucha gente decía que no existió. Bueno, en este libro prácticamente queda demostrado el fraude del 2006. Y Héctor Díaz Polanco hace un trabajo sumamente interesante. Y la gente dirá, bueno, pues ya estamos en el 2012. Repito, para entender el presente es importante que nos movamos en el pasado, pero los que controlan muchas cosas en este planeta Tierra le apuestan a que no tengamos memoria. No sé si recuerdan en su más reciente viaje que tuvo por ahí en Sudamérica, el presidente Barack Obama decía, no, ya, eso ya hay que olvidarlo, borrón y cuenta nueva. Híjole, pues ¿cómo se va a borrar? ¿Cómo borrón y cuenta nueva? ¿Cómo le decimos, por ejemplo, a los guatemaltecos que ahora acá en los Estados Unidos y que después de Guatemala, donde más guatemaltecos hay, es precisamente aquí en Los Ángeles? ¿Cómo les decimos que se olviden de 1954 y el golpe de Estado que dio la CIA en contubernio con la United Fruit Company en contra del presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz en 1954? Y que después de eso se apoyó Estados Unidos durante 36 años dictaduras criminales. ¿Cómo les decimos hoy a esos guatemaltecos de acá que ahora que los quieren expulsar y quitarles la categoría de asilo político, cómo les decimos que no recuerden, que no tengan memoria de lo que pasó en 1954? Muchos no habíamos nacido todavía con lo de Jacobo Arbenz, y un año anterior en Irán con el golpe de Estado que le dieron al señor Mossadegh cuando nacionalizó el petróleo. ¿Cómo le decimos a la gente que no tenga memoria histórica para entender el presente? Es un crimen cultural, es un crimen justamente de la memoria. Bueno, para entender lo que está pasando hoy en México hay que entender el 2006, hay que entender el 88, hay que entender que en el 2000 no hubo tal cambio de régimen. El impostor, señor Fox, que ahora estaba celebrando su cumpleaños número 70 en uno de los restaurantes más caros de París con toda su familia, y que su hijita lo pone en Facebook, hablando hace poco del retorno de la pobreza, de los millones de pobres. Yo no digo que no lo festeje y que no pueda uno ir Yo estuve el año pasado con mi familia allá en París, claro, calculándole, ¿verdad?, de dónde comía uno y todo ese tipo de cosas. Bien ganado y bien festejado y bien a todo dar. Qué bueno que lo puedan hacer, pero cuando han hecho lo que han hecho en México, bueno, pero parece ser que está despertando la gente. Digo parece ser porque vamos a ver qué ocurre. Y precisamente en este despertar, pues nos tenemos que remitir a algo que hemos estado diciendo varios medios de comunicación, y de hecho aquí lo dijimos porque de hecho aquí se dio a conocer el movimiento 132, Yo Soy 132. La primera vez que se habló de ese movimiento fue en este espacio radiofónico que es Contragolpe. Pero antes de eso, lo que ocurrió en la Universidad Iberoamericana, pues que es la cuna de este movimiento de Yo Soy 132 o Yo Soy 131, porque ya no todos los 31 parece ser que están aceptando al 32. En fin, el caso está que tengo en la línea telefónica desde la Ciudad de México a Antonio Atolini. Si ustedes lo buscan en su página de Twitter, dice así: soy locutor, mariachi y mago, porque prefiero un mundo de redes sociales que muchos enredos en nudos.
Antonio Atolini, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta llamada de Contragolpe acá en KPFK. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a toda la comunidad de por allá, desde aquí en la Ciudad de México. Ya te tuviste que chutar todo mi rollo introductorio. Aquí muy pendiente. Mira, te comento lo que leías ahí del Twitter, fíjate, para darle ahí más contexto. Difusión. El contexto, porque prefiero un mundo de redes sociales que mudos enredados en nudos. ¡A mudos! Es un poema. Sí, mira, sí. Ahí está, sí, precisamente estoy frente a mi computadora. Sí. Ese de ahí, si la ponen en Google, se van a remitir a una página en mi blog, en donde van a ver un poema que nos dedicó Sandra Barba, una extraordinaria ensayista, politóloga de aquí de la Ciudad de México, compañera nuestra, un día después de nuestra manifestación. El poema se llama Posibilidades Mexicanas y habla de todo esto que ha estado sucediendo. Es un poema inspirador completamente y recomiendo ampliamente su lectura. Oye, pues qué bueno que me dices, ya lo estoy aquí anotando para buscarlo. Oye, Antonio, a ver, ¿dónde quedó la bolita? ¿Qué es hoy el movimiento Yo Soy 132? Porque tal vez no toda la gente lo ha seguido y parece ser que surgen grupos por aquí, grupos por allá, otros también impostores, otros. Cuando aquí se dio a conocer lo de Yo Soy 132, entrevisté a este muchacho Arbizu, que parece ser que Arbizu pues ya no arbisa, ya no da... Alvidres, ¿no? Alvidres, perdón, tiene razón, Saúl Alvidres, sí, ¿no? Él aquí dio a conocer ese movimiento, fue la primera vez que se habló de eso, pero pues luego salió una grabación rara por ahí hablando con no sé quién, en fin. Pero hoy por hoy, ¿qué es el movimiento Yo Soy 132? ¿Y tú quién eres dentro de ese movimiento? Explícanos. Pues mira, yo soy Antonio Atolini, soy estudiante de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y soy uno de los voceros de la Asamblea Local del ITAM, que al igual que la asamblea a la que yo doy voz, existen otras más de 150 asambleas que articuladas de manera en la que ellos han entendido que es mejor, tienen también vocerías y tienen también estructuras de trabajo y todos se encuentran en las asambleas interuniversitarias que realizamos casi más o menos una vez a la semana. Esa asamblea interuniversitaria es el máximo órgano de decisión del movimiento. Sí. No quiero seguir andando en eso y te platico un poco más de cómo. No, perfecto. Es bueno aclararlo porque mira, incluso por acá, donde en Los Ángeles no faltó quien me dijera, hey, atención con Antonio Atolini, porque él está más bien vinculado a Peña Nieto y al PRI. ¿Qué respondes a eso? Sí, así te lo digo abiertamente, que lo comentaron por acá. Me llegó en correos electrónicos. Esto es falso. Esto es muy falso. Mira, lo que sucede en México es que no, durante 70 años de gobierno priista, de un partido hegemónico, la única manera de hacer política era o dentro del partido o en la clandestinidad. Entonces, o eras Fidel Velázquez o eras Lucio Cabañas, y de ahí para abajo, y no había ninguna otra manera para tú poder hacer política o tener una actividad política. Lo que está sucediendo ahorita en el 132 es que estamos formando la primera sociedad civil operativa en red de estudiantes. Entonces, evidentemente, caen los prejuicios de quienes no están entrenados o no están preparados para ver este tipo de surgimientos sociales en un país que está muy poco acostumbrado, y empiezan los embates. Tiene que estar financiado por un partido político, tienen que estar ahí radicales metidos. Sí. Es decir, siempre están tratando de llevarlo a los extremos, porque no estamos nosotros en México acostumbrados a ver este tipo de matices de sociedad civil operativa trabajando, posicionando una agenda, proponiendo, y que evidentemente sea y que sea naturalmente un movimiento limpio, un movimiento puro, un movimiento original. No, eso parece ser muy complicado para ciertas voces que se erigen como los críticos oficiales. Eso ya va en respuesta pues para la gente que manda eso. Oye, el día de hoy han ocurrido cosas realmente importantes. El movimiento progresista de Andrés Manuel López Obrador presenta presuntas pruebas pues de algo nuevo dentro del análisis de la elección, de presunto lavado de dinero proveniente del crimen organizado en la campaña de Enrique Peña Nieto. Eso lo presentó hoy y dijeron que darían a conocer su postura como movimiento progresista de lo que van a hacer para la llamada defensa de la democracia el próximo viernes. ¿Cómo se sitúa dentro de este panorama el movimiento Yo Soy 132 hoy por hoy? Pues mira, el movimiento en general es un movimiento que está agrupado por diferentes asambleas y que tiene un máximo órgano de decisión, que es la Asamblea Interuniversitaria. Nuestra siguiente asamblea es el 28 de julio en la ciudad de Morelia, Michoacán. En el sentido
de lo que tú mencionas, yo no puedo establecerte una postura de cuál es lo que el movimiento Yo Soy 132 dice o hará, porque al final de cuentas yo simplemente soy parte de una asamblea local. Lo que yo te puedo decir como asamblea local es que en este país, y ahí sí yo te podría dar una respuesta, en este país existe un grave problema de lavado de dinero en donde las más altas esferas políticas están infiltradas. Eso no lo digo yo, lo dice investigaciones serias de Naciones Unidas, investigaciones académicas alternativas, sociedad civil operativa en la ciudad, en el país. El problema del lavado de dinero que hay en precampañas y en campañas es uno de los grandes vicios que tiene nuestra democracia, pero también las mayores áreas de oportunidad que tiene el crimen organizado. El crimen organizado en el mundo se aprovecha de esas fisuras que deja el Estado de Derecho, para llenarlo ellos. Es la parte, como le llaman, es la parte oscura de la globalización. Entonces, no es de extrañarse y no puede considerarse de manera radical o simplemente porque es Andrés Manuel López Obrador quien está presentando este tipo de evidencia, simplemente descartarla por ser él. No, él está a manera de alguien que participó en el proceso, posicionando una agenda importantísima que en estas campañas no se tocó en México. El lavado de dinero, la construcción de la paz y la política fallida del gobierno del presidente Felipe Calderón en contra del crimen organizado fueron temas que parecían que en este país no debían ser tocados y no deberían ser analizados. Todo lo que se presente debe estar evidentemente sustentado en pruebas, en evidencia, y entonces argumentar hacia las causas de derecho. Lo que Andrés Manuel López Obrador presenta es una pequeña muestra de una realidad que en este país nos han querido ocultar, que es que en efecto el mayor narcotraficante del mundo, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en el hemisferio, y al parecer ya también las investigaciones dicen que es el tercero a nivel mundial después de las triadas chinas y las rusas, cosa que no dimensiona el gobierno federal y simplemente cree que el conflicto y la violencia que está sucediendo aquí en México es un enfrentamiento entre maleantes de poca monta, cuando no es cierto. El Estado mexicano está en 71% de sus municipios parcial o completamente cooptado por el crimen organizado, otra vez refiriéndome con estas investigaciones serias que se hacen al respecto. Pues bueno, no es alocado pensar que hay dinero y en los tres partidos. Tampoco podemos hacer aquí una expiación de culpas nada más porque es uno u otro candidato. No, pues acuérdate del libro de Anabel Hernández. En el libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, ahí sale que el señor Vicente Fox recibió, ¿cuánto era la cantidad? Creo que más de $20 millones por abrirle la puerta al Chapo Guzmán. Eso está publicado en el libro de Anabel Hernández, es tremendo. Sí, y José Reveles también publica su libro El Cártel Incómodo, y también Anabel Hernández en otro libro de el Cártel Negro, donde se ve que se lucra con los ductos de Pemex para sacar dinero de... no, ese es de Ana Lilia Pérez, el del Cártel Negro es de Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea. Exactamente, Ana Lilia Hernández. Es decir, la realidad que está posicionando Andrés Manuel López Obrador en esta coyuntura electoral me parece que también es un poco irresponsable posicionarlo después. Tenía que posicionarse todos los candidatos en un... Mira, cuando cae la dictadura franquista en España, y España en 1970 y tantos, hundida completamente en una realidad feudal, en una Europa ya moderna de la tercera, cuarta parte del siglo XX, lo que realizaron las fuerzas políticas españolas fue lo que llamó el Pacto de la Moncloa, un pacto político en el que las diferentes fuerzas, por más diferencias que tuvieran y por más encontronazos que pudieran hacer, tenían la obligación casi moral e histórica de ponerse de acuerdo en un proyecto común que se llamaba España para sacarlo adelante. Y ahí Felipe González entonces da un salto de 25 años de España en pocos años. Lo que no ha sucedido en México... Bueno, Adolfo Suárez antes que Felipe González. Adolfo Suárez, tiene toda la razón. Adolfo Suárez no hace lo que no ha sucedido aquí en México. Entonces, cada quien tratando de jalar agua para su molino, lo que está sucediendo es que la corrupción política del más alto nivel, que es la condición necesaria para que el crimen organizado pueda operar de manera transnacional, impera en México con tal impunidad y con tal cinismo que, bueno, en las campañas electorales, en un país que está sumido en la violencia y en el desastre del crimen organizado, sus principales candidatos no mencionan con el ahínco necesario una política... Oye, Antonio, voy a tener un poquito más adelante a Carlos Facio del periódico La Jornada, pero te quiero preguntar entonces, el movimiento Yo Soy 132, ¿goza de buen estado de salud? ¿Está sano? ¿Es verdaderamente el despertar de la conciencia juvenil en México? ¿Es algo que no tiene vuelta, no tiene retorno?
independientemente de lo que pase con el señor Peña Nieto, etcétera. Realmente estamos ante un parteaguas en la historia de México, de un cambio de conciencia y donde los jóvenes están tomando un papel protagónico, donde incluso vencen. Yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas. En mi época, wow, ser de la UNAM y ser de la Ibero, wow, había como tremendos prejuicios recíprocos, ¿no? La Ibero estaba ya en la campestre de Churubusco, donde hubo un terremoto que se dañó. Parece ser que ahora de los grandes logros que aparentemente yo veo es que se junten del Poli, del ITAM, de la Ibero, por una causa juvenil común. Caramba, sería el gran legado de este proceso electoral. Ahora sí que, como los cuadros de Rembrandt, tienes luces y sombras, en este caso, estas serían las luces. Pero ¿me estoy ilusionando demasiado o realmente hay un despertar y tú estás metido en esto? Nunca en la historia de México había habido 170 asambleas estudiantiles y populares reunidos en un auditorio discutiendo una agenda común en pro de la democracia mexicana. Nunca en la historia habíamos tenido tantas herramientas a nuestra disposición para difundir de manera barata, poco costosa y eficiente la información que se genera para que llegue a la mayor cantidad de gente. Nunca habíamos tenido tal articulación a nivel nacional, los estudiantes y las personas afines, para posicionar una agenda común. Y si además no hay agenda común, también nunca habíamos encontrado que las diferencias, más que reducirnos, son precisamente nuestra fuerza. Por lo tanto, pienso completamente que esto sí es una cosa que no tiene vuelta de hoja, no puede irse para atrás, no puede suprimirse esto y de un día para otro pensar que en este país nunca sucedió. Realmente la senda que ha generado Yo Soy 132 y la esperanza que ha mostrado, ya queda, se hace y está ahí y se queda. No hay nada que pudiera hacer ahora ni gobierno, ni partidos políticos, ni cualquier crítico de atalaya que desde su muy elevada torre de marfil quisiera desprestigiarnos, pero no se viene con nosotros a las calles, no se viene con nosotros a las asambleas, no viene con nosotros al día a día. No creo que haya manera alguna de que esto ya lo puedan parar. El Yo Soy 132 se ha vuelto ya las palabras que reconcilian todas las expectativas, esperanzas y ambiciones de un pueblo dolido, de un pueblo dejado, de un pueblo olvidado, que ha retomado ya el futuro en sus manos. Bien, Antonio, una última pregunta para pasar con Carlos Facio. Parte central de lo que el movimiento Yo Soy 132, desde que surge todo esto en la Ibero y su continuación, parte central, medular de este movimiento ha sido la crítica a los medios de comunicación. Yo ya he visto pasar mucha agua en el río de los medios de comunicación, trabajando para diferentes medios a lo largo de mi profesión periodística, y te puedo decir que conozco lo bueno, pero conozco terriblemente lo malo de los medios de comunicación y lo difícil que es hacer un periodismo honesto, crítico, veraz en todas partes, aquí en los Estados Unidos y en México. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión, pues, como integrante del movimiento, sobre el papel de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación en este proceso coyuntural que estamos viendo en México? Yo también soy politólogo, colega, y decía, o dice, porque todavía vive, uno de los más importantes teóricos de la democracia estadounidense, que es Robert Dahl, y decía, múltiples fuentes de información tienen que competir para informar al ciudadano en orden de poder concebir a una democracia absolutamente plena. Y en México no tenemos esas múltiples fuentes de información. Probablemente en la Ciudad de México, donde tengamos televisión abierta, local, radio, prensa escrita, internet y la deliberación pública que se da por un esquema de alta politización, puede ser, pero eso es lejos de poder ser replicable a nivel nacional. Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo porque en nuestro quehacer político, el de todos, si nosotros tomamos decisiones con información incompleta, esas decisiones nos van a llevar a equivocaciones, y esas equivocaciones cuestan vidas. Y lo que nos damos cuenta es que en México las vidas que han costado esa desinformación se puede remitir a una agenda juvenil. Por ejemplo, nada más nos acordamos en México que existen jóvenes una vez que sucede una tragedia. Villas de Salvarcar, la guardería BC, el News Divine. Podemos también acordarnos que esas decisiones con información incompleta cuestan vidas en la agenda migrante, parcelas de cielo como
albergue de Hermanos en el Camino del Padre Solalín de Ixtepec, Oaxaca, que generan una red de protección a todos los migrantes centroamericanos. ¿Quién está haciendo algo por ellos? Una ley de migrantes que es inoperante o que tiene vacíos de contenido que no permiten que los migrantes realmente puedan gozar de esos derechos, ahí están costando vidas. Entonces, los medios de comunicación no podemos considerar nada más que esto es una lucha política o es una lucha técnica. No estamos nada más hablando sobre la manera en la que las concesiones del espacio radioeléctrico se han dado y las licitaciones que han o no funcionado. Sabemos que no han funcionado porque hoy por hoy Televisa controla 70% del mercado, TV Azteca controla 30%, tenemos también un esquema de telecomunicaciones con Carlos Slim, que podrá decir que no es monopolio, pero la fibra óptica que se utiliza para la transmisión de las señales de las diferentes compañías está en su poder, entonces tienen que pagarle a él para usarlo. Es decir, ese arreglo institucional sí está muy jodido, pero lo que pasa es que ese arreglo institucional está costando, en términos sociales, vidas humanas. Y por eso que el papel de los medios de comunicación no nada más se remite a hablar si Televisa o TV Azteca lo están haciendo bien. Se remite a decir, bueno, en un país de 112 millones de mexicanos es necesario tener medios masivos de comunicación que puedan revelar información sobre lo que está sucediendo en la más recóndita esquina de la Sierra de Oaxaca hasta la más politizada y enorme metrópoli como la Ciudad de México. Y por eso pienso que la lucha del 132 es tan importante, tan novedosa y puede ofrecer tantas esperanzas para la gente que está involucrada. Bueno, pues muy bien, Antonio Atolini. Yo nomás agregaría que muchas veces los medios de comunicación se convierten en armas de destrucción masiva, destrucción de la verdad, destrucción de la conciencia, de muchas cosas. Te agradezco muchísimo. Sé que pronto te vamos a tener tal vez por acá en Los Ángeles, California. O sea que te doy la bienvenida de antemano y luego ya se lo estaremos informando a la audiencia. Gracias, Antonio Atolini. No hay, de verdad, nada que agradecer. Un saludo a todos Los Ángeles. Muchísimas gracias. Antonio Atolini del movimiento Yo Soy 132. Repito, más adelante les daremos información porque estamos organizando algo por acá donde lo vamos a tener para que ustedes puedan conocerlos a muchachos del movimiento Yo Soy 132 acá en Los Ángeles. Vámonos tendidos como bandidos hasta, supongo que Carlos está en la Ciudad de México también. Carlos Facio, periodista, él escribe entre otros medios en el periódico La Jornada. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Un saludo a la audiencia, estamos muy bien, esperando las novedades, pues. Bueno, pues mira, primero que nada, estaba yo platicando aquí con este muchacho, Antonio Atolini del movimiento Yo Soy 132. Antes de preguntarte de lo que anunció hoy el movimiento progresista de López Obrador, ¿tú ves sano este movimiento Yo Soy 132? ¿Está vivito y coleando? ¿Está fuerte, pues, en este momento, al día de hoy? Sí, yo creo que está muy fuerte, que justamente su fortaleza está en la autonomía del movimiento, pero es una autonomía que a su vez dentro del propio movimiento, la organización, es como, digamos, una telaraña de grupos autonómicos que se ponen de acuerdo para llevar objetivos comunes, pero cada quien define dentro de un marco general el qué hacer. Y eso da la apariencia de que es un movimiento que tiene grandes contradicciones. No, las contradicciones quienes las generan son justamente los medios de difusión masiva que están tratando de sabotear, de golpear al movimiento para que no crezca. Es decir, el movimiento fue, después de lo de la Ibero, justamente el primer control de daños lo hizo Televisa y trató de impedir, digamos, que se conociera la verdad de la Ibero. Sí. Y de ahí para adelante, ante el crecimiento del movimiento y que se sumaron de otras universidades, la labor de los medios electrónicos, de los multimedia, el caso Televisa, el caso Milenio, el caso Radio Fórmula, ha sido tratar de estigmatizar al movimiento. Sí. La fortaleza del movimiento está en que justamente después de 2 meses de bombardeo constante de los medios, el movimiento está ahí. Ahora se lo trata de vincular, digamos, con grupos subversivos, porque en la visión de estos medios, el movimiento de Atenco, en defensa de la tierra de Atenco, para los bien portados, para la prensa que está al servicio del pensamiento dominante, son subversivos. Sí. No se los ve como luchadores sociales que lo que están defendiendo es su tierra, y entonces se los ve como criminales y se trata de asociar a el 132 con estos grupos violentos. Es decir,
en Atenco los macheteros de Atenco nunca rompieron ni un solo vidrio. Han salido sí a ejercer la libre manifestación y se han manifestado en las calles. Entonces, creo que el movimiento está articulado y lo que está haciendo ahora el movimiento estudiantil es buscar alianzas con otros sectores sociales para poder definir un plan de acción conjunto que sume a fuerzas disímiles, pero que tienen un mismo objetivo. Uno de ellos fundamental es precisamente la democratización de los medios bajo control monopólico. Es una tarea titánica, pero bueno, ese es un planteo central del movimiento. Otro planteo es que no ven al nuevo PRI en la figura de Peña Nieto, sino que ven al viejo partido, el sistema del partido de Estado casi único, y protestan contra eso, protestan contra la imposición de un fraude bajo una nueva modalidad, y ellos se asoman ahora a la vía pública, a las manifestaciones, pero tienen muy claro qué es lo que está en el fondo de esta coyuntura. Oye, sí, entonces, bueno, vamos a dejar al movimiento por este momento para preguntarte una noticia también de hoy, la permanente en México, es decir, la Comisión Permanente ha formulado la declaración de aprobación de la reforma política. Esto es una reforma que incluye la modificación de 14 artículos de la Carta Magna, que da mayores facultades al presidente de la República y posibilita que en caso de conflicto el presidente electo pueda rendir protesta constitucional ante los presidentes de las cámaras del Congreso o ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sí, eso estaba previsto en una iniciativa que se había mandado y hoy se ve que tras el encuentro de ayer en Los Pinos de Peña Nieto con Calderón, se ve que uno de los acuerdos fue que saliera esto hoy, ¿no? Es decir, que la permanente agilizara el tema y tratara de garantizarle, digamos, una toma de mando si llega, no sabemos qué pueda pasar de aquí a diciembre, tranquila, ¿no? Es decir, para evitar el bochorno que vivió Calderón, que tuvo que juramentarse en 4 minutos, rodeado de guardaespaldas, de militares de civil, y luego fue a hacer su discurso de toma de posesión a Campo Marte, ¿no? Al campo militar rodeado de militares. Sí. Entonces, pero todo con dedicatoria, todo bien organizadito, pues, para decir, pase usted, señor Enrique Peña Nieto, porque, mira, al interior del Partido Acción Nacional, incluso quien fuera el número 2 en la coordinación ahora se me fue el nombre, de la campaña de Josefina Vázquez Mota, pues reconociendo que al interior del PAN fue traicionada Josefina Vázquez Mota para dejarle vía libre a Enrique Peña Nieto. O sea, ¿estamos ante una elección de Estado, Carlos Facio? Sí, estamos ante una nueva elección de Estado con matices, ¿no? Es decir, ahí la posición del presidente Calderón ha sido muy ambigua a lo largo de todo el proceso de estos 6 años en relación con el PRI. Si en 2009 el presidente Calderón estaba en campaña para las intermedias del 2009 y asimilaba él en persona como presidente de la República y como jefe de propaganda de Acción Nacional, agitó la consigna de que votar al PRI era votar por el narcotráfico. Él fue el que llevó a cabo personalmente esa campaña. ¿Por qué en el segundo trimestre, el triaño de su mandato, amenazó siempre con meter preso a algunos gobernadores del PRI vinculados al narcotráfico y nunca lo hizo? Porque en definitiva él estaba comprando impunidad también. Él está negociando con es decir, si ganaba Josefina, pero que no era su candidato, era Cordero, él se quedaba cubierto, pero también ha buscado quedar cubierto con el PRI. ¿Por qué? Porque Calderón tiene también sobre sus espaldas algunos dicen 60, otros 70, el jefe del Pentágono, León Panetta, habló de 150.000 muertos de la guerra de Calderón. Entonces, Calderón está comprando impunidad por los crímenes de su falsa guerra a las drogas, ¿no? Sí. Oye, y la noticia de hoy, pues, esto que presentó el abogado Cárdenas
y Andrés Manuel López Obrador como presuntas pruebas de lavado de dinero proveniente del crimen organizado en la campaña de Enrique Peña Nieto, y que incluso se las va a mandar a la Secretaría de Hacienda, se las va a mandar al presidente Felipe Calderón, etcétera. ¿Qué tan fuerte es esto? ¿Qué tan duro es este golpe para este proceso que busca, no le llaman anular, ¿cómo le llaman al proceso electoral? Porque creo que jurídicamente es distinto anular. La invalidación. La invalidación. De la elección, ¿no? Exacto, sí. Bueno, yo no sé de qué tamaño sean las pruebas, pero creo que acá hay una decisión tomada. Es decir, los poderes fácticos, Televisa entre ellos, pero no solo, el gran capital, fabricó a un muñeco telegénico, Peña Nieto, y tomaron la decisión hace años de que él tenía que ser el presidente y que por ningún caso debía llegar a Los Pinos López Obrador. Entonces, ese es el primer elemento. ¿Quién puede haber financiado la campaña de Peña Nieto, aparte del gran capital? Y bueno, sí, no solo la de Peña Nieto, la de otros candidatos, y cuando hablo de otros candidatos, digo candidatos a gobernadores, a diputados, a senadores, a presidentes municipales, pero esto no es nuevo en México. Claro. Es decir, una cosa es que se denuncie y otra cosa es que la justicia después proceda. Hablamos de Yarrington, debe haber elementos sobrados, la PGR debe tener elementos para enjuiciar al ex gobernador de Tamaulipas. ¿Por qué no lo hace? Porque estamos en un país donde no opera la ley, donde no hay un Estado de Derecho. Acaba de salir el escándalo de HSBC, sí, que lo promueve Estados Unidos, sí, y donde uno de los focos rojos es HSBC México. Sí. Bueno, ¿habrá lavado dinero HSBC del narcotráfico y parte de ese dinero fue a la campaña de Peña Nieto y de otros candidatos? Es muy probable. Mira, por lo pronto te puedo decir que te voy a leer aquí, el empresario chino nacionalizado mexicano, el exgobernador de Hidalgo e integrante del equipo de Peña Nieto y el exgobernador de Tamaulipas tienen un elemento en común. Los tres o manejan cuentas en HSBC o han estado ligados al banco por presuntas operaciones ilícitas. Lo estoy leyendo de Aristegui Noticias en este momento. Claro. Sí, pero esto en el fondo es todo una gran farsa, incluido Estados Unidos y las denuncias del Senado de Estados Unidos y del sistema. Yo acá en mis manos tengo un par de libros, uno es de 1997 y otro de 1998. Uno se llama Crimen uniformado entre la corrupción y la impunidad y el otro se llama Democracias bajo fuego. Los dos son del National Institute de Holanda. Uh-huh. Y ahí ya hablábamos del caso del narco general, hablábamos de México, una narcodemocracia, todavía estaba el gobierno del PRI a nivel federal. Y ya entonces hablábamos de que el narcotráfico estaba, en la época de Carlos Salinas de Gortari, estaba vinculado directamente a Los Pinos. Es decir, hay desde entonces vínculos orgánicos. Ahora, ¿qué hace Estados Unidos? Impone leyes a nivel internacional, impulsa contra el lavado de dinero, y aquí quien tiene que instrumentar esas políticas es la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional de Bancaria y Valores. Las leyes están, pero lo que hace la Secretaría de Hacienda es utilizar la ley para fiscalizar, por ejemplo, a pequeñas empresas de microcrédito, cuando todo el mundo sabe en México que donde se lava el dinero es en los bancos. Claro. Es decir, el Senado de Estados Unidos saca ahora el tema del HSBC, porque el Senado de Estados Unidos no toma, junto con el caso HSBC, el del Citibank Banamex, no solo en México, en Estados Unidos. Uh-huh. Ahí es donde se lava la mayor parte del dinero de los negocios de la economía criminal. Y Jacobia también ha sido mencionado, Jacobia. Claro, entonces,
acá dice hoy el Universal, el caso HSBC desnuda el sistema bancario. Bueno, lo desnuda, pero todos sabemos que el sistema bancario está desnudo hace 15, 20 años, Sí. ¿no? Es decir, ¿cuál noticia, cuál novedad es esto? Sí. Entonces estamos hablando de un sistema basado en la corrupción, la impunidad y la simulación. Claro, yo por eso he dicho varias veces por aquí que... ¿Eh? ¿Eh? No, dime, continúa. No, digo, la corrupción se da a todos los niveles, A todos los niveles. pero en los niveles más altos hay mayor corrupción. Y justamente a mayor corrupción están los mayores niveles de impunidad. No hay, es decir, en el caso de México hay un magnate o un funcionario de alto nivel por año, por sexenio preso. Es decir, pero las cárceles están llenas de muertos de hambre, de pobres, por robar un pan, por robar un teléfono celular, ¿no? Sí, Ese sí. es el sistema. Y después todos simulan que vivimos en el Estado de Derecho, ¿no? Sí, ¿Cuál Estado de Derecho en México? fíjate que... Estas elecciones están plagadas de delitos, de crímenes electorales y crímenes que debe ser juzgado por la justicia penal. Claro. ¿Cómo ves en este panorama, Carlos? Bueno, antes déjame leerte y leerle a nuestra audiencia de esta página sinembargo.mx. Dice Vicente Fox S.A., cómo el expresidente panista hizo del Partido Acción Nacional y del PRI un negocio lucrativo. Tremenda información. Ahora que el señor anda festejando sus 70 años allá en París con su familia, ¿cómo has visto en todo este proceso desde el 2000 para acá el papel de Fox, incluido su apoyo a Peña Nieto, su traición, en fin, todo esto? Bueno, habría que verlo de antes, de las alianzas entre el PRI y el PAN, entre grupos, entre mafias de los dos partidos, y en la que el foxismo y el calderonismo forman parte. Ahí hay un dato que se olvida y que puede ser el abogado de esta trama criminal a nivel político criminal, que es Diego Fernández de Ceballos. Ya nadie se acuerda de quiénes son los misteriosos desaparecedores, por qué lo desaparecieron, qué se pretendió con esa desaparición, qué se negoció hace 3 años cuando desaparecieron a quien había sido candidato a la presidencia de la República. Sí. Ahí estaban los nexos probados de Salinas de Gortari con Diego Fernández de Ceballos, y ahí en esa trama se involucra también Fox, pero ¿será Calderón ajeno a toda esta tramoya? Es decir, sí, el panismo de estos dos gobiernos tienen una imbricación, digamos, con lo que nosotros llamamos un estado de tipo delincuencial y mafioso desde el año 1998, y lo venimos definiendo así. Sí. Y lejos de decrecer la criminalidad, aumentó, las ganancias son mayores. Entonces, por eso yo hablo que es un juego de espejos, incluso porque Estados Unidos, que es el que hace la guerra a las drogas, utiliza la guerra a las drogas y todas estas leyes contra el lavado del dinero simplemente para administrar el negocio de la economía criminal, porque la mayor parte de la ganancia se queda en los bancos de Estados Unidos. Sí. Entonces, está la guerra de las drogas. Colombia no produce menos droga, ¿no? Plantíos hoy, no fabrica menos cocaína hoy, sí, no. Ni exporta menos que hace 10 años cuando empezó el Plan Colombia. Exacto, totalmente cierto. Entonces, simplemente se usa eso para penetrar a los organismos de seguridad del Estado, para conseguir bases militares, para poner radares, para vender asesoría militar y policial. Es decir, ahora, para colmo, Estados Unidos le impone a Peña Nieto que se traiga de especialista en antidrogas al general Oscar Naranjo. ¿Aló? Sí, te escucho, sí, cuyo hermano fue detenido en Alemania por narcotraficante. No, pero que él desde la Policía Nacional, desde el año 1992-93, está vinculado con el cártel de Cali a través de los Pepes, de los perseguidos por Pablo Escobar Gaviria, y desde entonces se hizo una alianza entre la Policía Nacional de Colombia con el cártel de Cali. Entonces, este es el que va a traer ahora de experto Peña Nieto, pero es una imposición de Estados Unidos porque es el hombre de la DEA, el hombre de la CIA, el hombre de las chuzadas, ¿sí? De las intervenciones telefónicas, de las computadoras, es el hombre que pusieron por delante para los sucumbidos, para
agarrar al número 3 de la FARC. Sí. Oye, pues ahorita que decías eso, sonó un ruido muy raro en la llamada telefónica, pero vaya, esto va al aire. Oye, fíjate que no sé si quieras saludar a San Juana Martínez, porque también voy a platicar con ella y darnos una breve conclusión de lo más importante que le quieras comunicar a la gente en este momento que escuche Contragolpe y San Juana Martínez desde Monterrey, Nuevo León, que sí sabes lo que le ocurrió, ¿no? Sí, Carlos. claro, ¿no? Un saludo afectuoso a ella, mi solidaridad. Y bueno, y a la gente decirles que sí, que en México estamos viviendo un momento de tensión, hay una sociedad polarizada nuevamente, pero es una polarización que nace justamente a partir de la imposición, no solo a partir de estas elecciones, de un candidato que no es el de Televisa solo, sino de los poderes fácticos, sino que es una polaridad que tiene que ver con la militarización del país, por la paramilitarización, la mercenarización, en el marco de una guerra impuesta por Estados Unidos a Calderón, ¿no? Entonces, y lo nuevo en este momento es que se ha vuelto a conformar un movimiento de resistencia civil pacífica que, creo yo, irá creciendo a lo largo de estos meses, y eso abre dos escenarios: la posibilidad de echar abajo esta imposición, o dos, que justamente ya sea bajo el régimen de Calderón, en lo que le queda de mandato, o iniciando el régimen de el asesino confeso de Atenco, Peña Nieto, lleve a cabo una acción represiva en escala. Y cuando digo el asesino confeso es porque en Atenco murieron 2 jóvenes, sí, productos de disparos policiales, fueron violadas de manera tumultuaria 23 mujeres, hubo más de 150 presos, sí, varios, de la mayoría de ellos fueron torturados física y psíquicamente. Entonces, bueno, él admitió en Estados Unidos, admitió justamente se hizo responsable de haber ordenado, sí, esa acción represiva. Que recordó a Díaz Ordaz, por cierto. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos. Al contrario, un abrazo y saludo a la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias. El periodista Carlos Facio hablando pues como él acostumbra, ¿no? Con convicción acerca de la realidad de lo que está pasando. Vámonos a Monterrey. San Juana Martínez, ¿qué? No te podemos dejar sola. Pues ¿cómo está eso de que te fueron a arrestar allá? Muy feo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, gracias por tenerme en tu programa. No, al contrario, oye, pues tratando de ponerle ahí un poquito de humor a lo que viviste, ¿no? No humor, pero vaya, tratando ahí de suavizar un poco la entrada. ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es la versión que tiene San Juana de lo que te ocurrió allá? De un asunto aparentemente privado, que se deriva de un divorcio tuyo. ¿Cuál es la realidad? ¿De qué hubo detrás de tu arresto? Pues mira, parece ser que en esta nueva etapa, en esta nueva era política que estamos viviendo en México, yo inauguro lo que nos espera en caso de que persista la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente. Esto tiene que ver particularmente con lo que tú dijiste, un asunto personal. Hay 2 procesos, uno de alimentos y otro de convivencia, que casualmente, en mi proceso de divorcio, que casualmente caen en el juzgado de una jueza a la que yo denuncié en el 2008, sí, por violación de la secrecía de un albergue para mujeres maltratadas y el secuestro de su directora y de 2 menores a punta de pistola. Sí. Esta jueza, yo le seguía la pista desde entonces, y casualmente mis asuntos van y caen en su juzgado, habiendo tantos juzgados aquí en Nuevo León. Y a partir de entonces yo solicito que se inhiba, que se excuse en mis asuntos, porque hay un odio manifiesto por mi trabajo periodístico, sí, cosa que no sucede. Yo aguanto unos meses, 8 o 10 meses, y lo que hago es denunciarla ante el Consejo de la Judicatura un día antes del arresto. Uh-huh. La denuncio por cuestiones de corrupción y por otra serie de anomalías en los 2 procesos. Y claro, al día siguiente viene un arresto derivado de una falta administrativa. Ese era mi delito, una falta administrativa, pero bueno, aquí lo que hay que ver es cómo se hizo, con un lujo de violencia. Llegaron 8 vehículos con hombres fuertemente armados, con armas largas,
chaleco antibalas, cascos, Wow. entraron por el jardín, rompieron la cerradura. Como si fueran a apresar al Chapo Guzmán, ¿no? Así es, por el techo, la terraza, o sea, entraron 12 personas a mi casa, intentaron tirar las puertas a patadas. Pues imagínate todo esto frente a mis pequeños hijos de 11 y 9 años. Híjole, tremendo. Realmente fue horrendo. Y bueno, yo pienso que, claro, los periodistas pues también tenemos asuntos personales y hay que solicitar ayuda divina cuando los tenemos, porque el Estado utilizará cualquier excusa para aplicar toda la represión posible, ¿no? En términos de libertad de expresión. Obviamente yo llevo años criticando al gobierno de Rodrigo Medina, el gobernador priista que tenemos en Nuevo León, y pues aquí se juntaron una jueza corrupta, un gobierno que ha sido fuertemente denunciado desde mi trabajo cotidiano periodístico, una presidenta del Tribunal Constitucional, Graciela Buchanan, que apoya a la jueza, ¿verdad? Una jueza que evidentemente ahí tú sabes, la justicia aquí en México se compra y se corrompen muchísimo y pues al final un ex marido que estaba ahí afuera viendo con satisfacción y sonriendo lo que no sucedía, ¿no? A pesar de que sus hijos son tus hijos y que también son de él, híjole, Sí. qué brutal. Y que yo soy la madre, ¿no? Y Es que una cosa muy triste a nivel personal. Realmente salgo yo muy lastimada porque me pasean después de que me sacan 5 hombres con armas largas, me suben a una patrulla, me incomunican, me pasean durante horas, a mí me toca la cárcel de aquí de San Pedro, me dicen que me van a llevar ahí, no me llevan ahí, me pasean y luego me llevan a una cárcel, pues una de las más horrendas, ¿no? Provisional, que es la cárcel de la Alameda, que en San Nicolás de los Garza no tenía nada que ver, pero seguramente eligieron la más fea, porque al final me comenta una persona del gobierno que yo conozco, y me dicen, esto te lo dan como un escarmiento. Entonces, una falta administrativa, Rubén, se paga normalmente con 2,000 pesos de fianza, entras y sales, o una falta administrativa la hace un actuario. Este operativo la encabezaba la propia jueza, un ministerio público más un montón de policías con armas largas. O sea, realmente fue un exceso. ¿Cómo podemos los periodistas y tus amigos, más allá de expresarte la solidaridad, cómo podemos ayudar, no solamente en este caso, no a ti, sino ayudar a contrarrestar esto? ¿Qué podemos hacer, pues, aparte de expresarte solidaridad? Porque es indignante. ¿Cómo podemos hacer para que esto no quede impune? Pues mira, lo más importante es no callarnos. Yo creo que tú ya lo estás haciendo. Yo siempre he celebrado que exista tus espacios en televisión y en radio, porque son espacios de libertad que están al otro lado de la frontera, pero que es una extensión de nuestro país, ¿verdad? Porque tú defiendes la libertad de expresión y ahí se puede respirar libertad en estos espacios con tu auditorio. Y esa es nuestra misión. Yo salgo lastimada de la prisión porque obviamente fue muy muy terrible, pero salgo fortalecida, mi querido Rubén, por las muestras de solidaridad y de apoyo de muchos colegas y amigos que estuvieron pendientes, que se movilizaron inmediatamente. Reporteros Sin Fronteras, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19, la sociedad no gubernamental, la sociedad civil se movilizó muchísimo, compañeras Lidia Cacho, Carmen Aristegui, mi directora de la jornada, Carmen Lira, mis compañeros queridos de la jornada y de Sin embargo, encabezados por Jorge Cepeda, Alejandro Páez, Rita, todos ellos se movilizaron inmediatamente. Gracias a esa movilización pues pude estar apoyada y protegida, porque inmediatamente llegó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo interpuse una denuncia, una queja, y pues voy a continuar con eso. O sea, a mí no me amedrantan este tipo de cosas. Evidentemente me tocaron una de las cosas que yo más quiero, que son mis hijos, ¿no? Tú sabes lo que es eso, pues, que es muy duro.
pero eso no me amedrenta para seguir en pie de lucha y para continuar denunciando este sistema judicial corrupto que padecemos y los abusos de poder, ¿no? Yo había entrado muchas veces a las prisiones, Rubén, pero es muy difícil y muy diferente entrar y salir a quedarte a dormir, ¿no? No, claro. Oye, una última pregunta. Ya te puedes imaginar la celda, ¿no? Sí, una última pregunta, tal vez dos en una. Primero, si nos permites, ¿cómo están tus hijos emocionalmente después de esto? ¿Ya lo superaron? Y número 2, ¿cómo recibes lo que se nos viene encima, pues, con esto de Peña Nieto, todo lo que se está poniendo en evidencia de cara a esto que te ocurrió a ti? ¿Cómo lo vinculas, no? O sea, lo que se viene. Así empezaste tú diciéndonos, ¿no? Lo que se nos viene encima. Claro, pues mira, afortunadamente la primera pregunta es la respuesta, pues mis hijos están superándolo, ya me los llevé a la playa intentando que el agua del mar sane un poco nuestras heridas. Aparte están muy rodeados de amor, de mucho cariño, ¿no? Bueno. Entonces eso siempre ayuda, además de una buena terapia psicológica, y tengo mucha esperanza en el futuro, ¿no? O sea, yo creo que ellos van a salir adelante porque tienen una madre que los va a defender con uñas y dientes siempre. Y luego, el otro caso, pues mira, yo pienso que vienen tiempos difíciles, creo que la imposición está a punto de fraguarse y de institucionalizarse, pero también tengo una firme esperanza por un futuro de protesta, de reivindicación de la limpieza de las elecciones y de la anulación de las mismas. Entonces, es un poco incierto, no podemos saber qué va a pasar de aquí a septiembre, pero lo que está claro es que ya no estamos dispuestos a dejarnos, de que hay una sociedad civil cada vez más comprometida, cada vez más en pie de lucha, que se han unido miles de personas a nivel nacional. Las marchas del pasado domingo fueron emocionantes, fueron verdaderamente entrañables. Señoras, hombres, trabajadores, profesionistas, comerciantes, empresarios, niños, todo el mundo, estudiantes, todo el mundo gritando en la defensa de nuestros votos y en la exigencia de que por fin el IFE reconozca los delitos electorales. Y bueno, si esto el pueblo no lo para, no puede pararlo por la imposición de los poderosos y de los dueños de México, pues tendremos que vivir 6 años más con una ignominia de dictadura priista, ¿no? Que ya la hemos padecido en años anteriores. Lo único es que ahora creo que el pueblo de México es diferente, Rubén, que ahora no vamos a permitir que las cosas sean como antes. O sea, creo que hay un despertar de la conciencia colectiva y esto es irreversible. No hay punto de retorno, solamente hacia adelante. Podremos entonces cambiar nuestro México. Ese es el deseo. San Juana Martínez, pues aquí desde Los Ángeles, California, recibe un abrazo fraterno desde el corazón. Para ti y para tus hijos también de manera muy particular. Yo también tengo 2 chavos, o sea que un fuerte abrazo para ellos y para ti, y gracias por tu trabajo periodístico que tanto requiere México. Gracias a ti, gracias por la solidaridad. Es muy entrañable para mí escucharte y gracias por ofrecerme tu espacio para contar la verdad. Al contrario, San Juana Martínez, en verdad muchísimas gracias, y ahí la leemos constantemente, tanto en La Jornada como en Sin Embargo y en otros medios. Ha sido San Juana Martínez desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues vámonos, señoras y señores, con don Hugo Espinosa y su muy creativo Golpe Bajo. Saludos, amigas y amigas de Pacífica. Les habla Hugo Espinosa Caut en este nuevo Golpe Bajo, el único segmento en donde nos mofamos de los bufones. Y hablando de payasos profesionales, escucharemos el último dogma revelado por el expresidente George W. Bush, quien fue consultado por sus planes de mantenerse alejado de la política. Ya no quiero estar en el ojo del público y siento una especie de liberación de ya no estar ahí.
así lo prefiere. Claro que sí, los 8 años fueron geniales. Yo era famoso y era poderoso. Alguien debe contratarle un relacionador público a Mr. Bush, porque podría haber dicho de forma locuaz que su mandato fue una grata experiencia porque le permitió servir a su país, pero en vez de eso fue sincero y directo, 2 cualidades que no se recomiendan si desea ser un buen político. George W. dijo que le encantaba ser poderoso y famoso, algo así como un artista musical, un rockero. Claro que sin mujeres después de cada concierto, o sin internas de la Casa Blanca como su antecesor. Mr. Bush fue un artista, pero uno decadente, que nos llevó a 2 guerras consecutivas, que le bajó los impuestos a los millonarios, que dobló el déficit fiscal y que hizo el ridículo en nombre de nuestro país. Por eso aplaudimos su decisión de mantenerse alejado, de retirarse con la vergüenza, con el rabo entre las piernas, de haber abandonado el poder con una tasa de desaprobación histórica. Claro que no lo hace tanto por convencimiento propio como por la sugerencia de su partido, el republicano, que no lo quiere ver ni cerca del abanderado presidencial Mitt Romney. También el muchachito del papá millonario y político, que sería la versión con esteroides de George W. Mejor que ni se acerquen, que ni los comparen. Mejor que la gente se olvide de todas las calamidades que tuvimos que soportar mientras Mr. Bush gozaba de su fama y de su mal merecido poder. Segundo round de Golpe Bajo. Y ahora vamos a hablar de otros bufones del último tiempo, de los ejecutivos bancarios. Porque el banco británico HSBC fue encontrado culpable por una comisión investigadora del Senado estadounidense de permitir el lavado de dinero de numerosas organizaciones criminales, entre las que se cuentan terroristas del Oriente Medio y carteles de narcotráfico mexicano. Uno de los máximos ejecutivos del banco, David Bagley, se disculpó diciendo que se reconoce que han habido significativas fallas, añadiendo que no se han podido cumplir con sus propias expectativas y las de los reguladores. Por eso el senador demócrata Carl Levin pide algo más. No es que no quiera aceptar una disculpa, pero simplemente no es suficiente. Nos quedamos cortos en lo que se necesita para cambiar el comportamiento y la cultura. El senador tiene razón al desconfiar de la palabra de los ejecutivos del banco HSBC, quienes ya en 2000 recibieron una infracción del Departamento del Tesoro por una transacción hacia los talibanes, que en ese tiempo dominaban Afganistán. Y el CEO del banco dijo que la acción fue una ofensa hacia el prestigio de su institución. Luego estos mismos señores estaban enterados de otras transacciones oscuras desde Irán en 2001, pero permitieron que siguieran hasta el 2007. Desestimando la información policial, el banco aceptó dinero de dudosa procedencia en su filial en México durante 9 años, con tasas de interés bajadas artificialmente, permitiendo el lavado del dinero del narcotráfico al sur de la frontera. Son años de malas prácticas y la gente debe esperar que cambien de la noche a la mañana, tan solo porque ellos lo dicen. Pero ¿qué forma podrá haber para que estos señores no se pasen de listos de nuevo? Ante la avalancha de malas prácticas de ejecutivos bancarios que otorgan malos préstamos, que pierden billones en apuestas bursátiles, que lavan dinero de criminales, la respuesta es más que evidente. Cárcel para los delincuentes de cuello y corbata. Muchas gracias por escucharnos. Si desean comunicarse con nosotros durante la semana, puede hacerlo vía Facebook, Contragolpe Radio, o en mi Twitter, @DrugoEspinosa. Que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias a Hugo Espinosa por este golpe bajo aquí dentro de Contragolpe. Como siempre, muy creativo, tratando un tema pues muy, muy fuerte y con muchos. Esto es la punta del iceberg, nada más lo de HSBC. Bueno, señoras y señores, vamos ahora con nuestro productor, don José Benavides, que también nos tiene un anuncio. José, adelante. Rubén, enseguida nos vamos con Rosa Miranda, coordinadora de la organización comunitaria Unión de Pasajeros, y nos adelanta que están lanzando una campaña nacional pidiendo a Obama que intervenga aquí en Los Ángeles para aplicar una ley federal de derechos civiles y que ordene al MTA de Los Ángeles que restituya 1 millón de horas de servicio del autobús. ¿Puedes decirnos un poquito más sobre qué se trata? Sí, básicamente, gracias por el espacio. Estamos haciendo este llamado al presidente Obama que aplique, restaure y expanda nuestros derechos civiles, forzando a la MTA a restaurar 1 millón de horas de servicio. Básicamente tenemos esta acción este miércoles 25 de julio a las 11 de la mañana en la alcaldía, en las esquinas de la Spring y la Primera. Y como se han dado cuenta, tenemos hay muchas leyes antiinmigrantes, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino tenemos muchos atropellos de violación de derechos civiles. Entonces es por eso que estamos lanzando esta campaña, ya que el presidente Obama es un año de elecciones, pero queremos que él sea el punto clave para restablecer derechos civiles.
por eso este 25 invitamos a la gente que salga de sus casas, que digamos ya basta, y le hagamos el llamado fuertemente al presidente Obama que restaure el 1.000.000 de horas, que force a la MTA a restaurar el 1.000.000 de horas de servicio. Que en esencia eso es lo que queremos, ¿no? Que el autobús siga operando en áreas donde la gente de bajos recursos tenga acceso o durante diferentes tiempos. Sí, básicamente es injusto que en la noche, 1 hora de espera en una parada del autobús, eso es lo que nosotros miramos como racismo, ¿verdad? Como discriminación de nuestros derechos. Entonces, básicamente eso es lo que miramos nosotros que luchamos por transporte público, pero la lucha de derechos civiles va más allá de eso. Y se pueden comunicar con nosotros al área 213-387-2800.